Aquí tienes un resumen del capítulo 1 de Jeremías. Llamamiento de Jeremías 1:1-3. Se presenta a Jeremías como hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Jehová vino a Jeremías en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino en los días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. La vocación de Jeremías 1:4-10. Jehová le dice a Jeremías que lo conocía desde antes de formarlo en el vientre y que lo había apartado como profeta para las naciones. Jeremías se siente incapaz de hablar porque es un niño, pero Jehová le dice que no tema, porque él estará con él para librarlo. Jehová extiende su mano y toca la boca de Jeremías, poniendo sus palabras en su boca. Le da autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar y plantar. Las dos visiones, 1:11-19. La vara de almendro. Jeremías ve una vara de almendro, y Jehová le explica que él está vigilando para que su palabra se cumpla. La olla hirviendo. Jeremías ve una olla hirviendo que se derrama desde el norte, lo cual representa el mal que vendrá sobre los habitantes de la tierra desde el norte. Jehová le advierte a Jeremías que se prepare, que hable con valentía y que no tema al pueblo, porque él lo fortalecerá como muro de bronce contra reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Aunque lo combatan, no lo vencerán, porque Jehová está con él para librarlo. Aquí tienes un resumen del capítulo 2 de Jeremías. El capítulo 2 de Jeremías es un fuerte reproche de Dios a Israel por su infidelidad y apostasía. Dios recuerda a Israel su fidelidad durante el Éxodo, cuando los sacó de Egipto y los guió por el desierto. A pesar de la fidelidad de Dios, Israel se apartó de él y siguió a ídolos inútiles. La acusación de Dios. Dios acusa a Israel de haberlo abandonado, la fuente de agua viva, para cavar sus propias cisternas rotas que no pueden contener agua. La infidelidad de Israel. Israel ha profanado la tierra y ha contaminado su heredad con sus ídolos. Han quemado incienso a Baal y han seguido a dioses que no les aprovechan. La insensatez de Israel. Dios se lamenta de la insensatez de Israel al abandonar a su Dios por dioses extranjeros. Han ido a Egipto y a Asiria en busca de ayuda, pero esto solo les traerá vergüenza y decepción. El juicio de Dios. Dios advierte a Israel que su pecado traerá consecuencias. Serán avergonzados y humillados por los dioses en quienes confiaron. Dios traerá calamidad sobre ellos por su maldad. El llamado al arrepentimiento. A pesar de la gravedad de su pecado, Dios todavía llama a Israel al arrepentimiento. Les insta a volverse a él y a abandonar sus ídolos. Promete mostrarles misericordia si se arrepienten de sus caminos. En esencia, Jeremías 2 es una poderosa declaración del amor de Dios por Israel y su dolor por su rebelión. Es un llamado al arrepentimiento y una advertencia de las consecuencias del pecado. Aquí tienes un resumen del capítulo 3 de Jeremías. La infidelidad de Israel. El capítulo comienza con una analogía de un esposo que se divorcia de su esposa por adulterio. Dios le dice a Israel que, a pesar de su infidelidad al adorar a otros dioses, aún podría regresar a él. Llamado al arrepentimiento. Jeremías insta a Israel a arrepentirse de su idolatría y volver a Dios. Les recuerda que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. La promesa de un futuro mejor. El capítulo ofrece una visión de esperanza, prometiendo que si Israel se arrepiente, Dios los restaurará y los reunirá de todas las naciones. Jerusalén será llamada el trono de Dios, y todas las naciones se congregarán allí para honrar el nombre del Señor. Corazón circuncidado. Jeremías enfatiza la necesidad de un cambio interno, instando al pueblo a circuncidar sus corazones, es decir, a quitar la dureza y la rebelión de sus corazones para poder amar y obedecer a Dios verdaderamente. Aquí está un resumen del capítulo 4 de Jeremías. Destrucción inminente de Judá. El capítulo 4 de Jeremías es una profecía sobre la destrucción inminente de Judá por los babilonios. Jeremías insta al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios, o enfrentarán las consecuencias. Llamado al arrepentimiento. Jeremías comienza su profecía llamando al pueblo de Judá al arrepentimiento.
Les dice que si se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, Él los perdonará y los restaurará. Sin embargo, también les advierte que si no se arrepienten, enfrentarán la ira de Dios. Una nación poderosa del norte. Jeremías describe la invasión de una nación poderosa del norte, que es Babilonia. Él dice que esta nación vendrá y destruirá a Judá, y que nadie podrá escapar. El pecado de Judá. Jeremías explica que la razón por la que Dios está enviando esta destrucción sobre Judá es por su pecado. El pueblo de Judá se ha apartado de Dios y ha ido tras otros dioses. También han sido injustos y opresores entre sí. Esperanza en medio del juicio. A pesar de la terrible profecía de destrucción, Jeremías también ofrece una esperanza. Él dice que si el pueblo de Judá se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, Él tendrá misericordia de ellos y los restaurará. Aquí tienes un resumen del capítulo 5 de Jeremías. El capítulo 5 de Jeremías es una poderosa denuncia de la corrupción y la injusticia generalizadas en Judá. El profeta Jeremías busca en vano una sola persona justa en Jerusalén, pero no encuentra a nadie. Corrupción generalizada. Jeremías descubre que todas las clases de la sociedad, desde los pobres hasta los ricos, los profetas y los sacerdotes, son culpables de engaño, codicia e idolatría. Falsa seguridad. El pueblo cree falsamente que está a salvo del juicio de Dios porque el templo está en medio de ellos. Jeremías les advierte que su pecado es tan grande que el juicio es inevitable. Negativa a arrepentirse. A pesar de las advertencias de Jeremías, el pueblo se niega a arrepentirse y volverse a Dios. Continúan en sus caminos malvados, lo que lleva a Jeremías a lamentar su obstinación y rebelión. Juicio inminente. Debido a su pecado impenitente, Jeremías anuncia que Dios traerá una nación enemiga contra Judá para ejecutar su juicio. Esta nación devastará la tierra y dispersará al pueblo. Naturaleza del juicio. El juicio venidero se describe como una guerra devastadora que traerá destrucción, cautiverio y desolación. Jeremías enfatiza la severidad del juicio de Dios sobre el pecado. En esencia, Jeremías 5 es una acusación sombría de la decadencia moral y espiritual de Judá, así como una advertencia del juicio inminente de Dios. Sirve como un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de las consecuencias del pecado. Aquí tienes un resumen del capítulo 6 de Jeremías. Invasión inminente. Jeremías advierte a Judá del desastre inminente que se acerca desde el norte debido a su desobediencia. Llama al pueblo a huir de Jerusalén en busca de seguridad. Descripción del enemigo. Describe al ejército invasor con gran detalle, enfatizando su poderío y determinación. Utiliza imágenes vívidas para transmitir la magnitud de la amenaza. Corrupción y rechazo de la corrección. Jeremías lamenta la corrupción generalizada del pueblo, incluidos los profetas y los sacerdotes, quienes han engañado a la gente con falsas promesas de paz. Critica su rechazo a escuchar y aceptar la corrección. Juicio inevitable. A pesar de las súplicas de Jeremías, el pueblo persiste en sus caminos malvados. Dios declara que su juicio es inevitable y que la destrucción vendrá sobre ellos. Lamento por la destrucción. Jeremías expresa su profundo dolor y angustia por la inminente destrucción de su pueblo. Reconoce la justicia del juicio de Dios, pero se lamenta por el sufrimiento que traerá. Aquí tienes un resumen del capítulo 7 de Jeremías. El capítulo 7 de Jeremías es un mensaje profético pronunciado en la puerta del templo en Jerusalén. En este capítulo, Jeremías reprende al pueblo de Judá por su hipocresía y falsa confianza en el templo como garantía de la protección divina, a pesar de su comportamiento pecaminoso. Advertencia contra la falsa confianza. Jeremías 7. 1 y 15. Jeremías anuncia que confiar en el templo no los salvará si continúan oprimiendo a los huérfanos, las viudas y los extranjeros, derramando sangre inocente y siguiendo a otros dioses. Dios destruirá el templo, tal como lo hizo con Silo. Prácticas religiosas vacías. Jeremías 7. 16-20. Dios le dice a Jeremías que no interceda por el pueblo, ya que están decididos a idolatrar a otros dioses, incluso involucrando a sus hijos en estas prácticas. La ira de Dios se derramará sobre ellos. La desobediencia como causa del castigo. Jeremías 7. 21-28. Dios declara que no requirió sacrificios cuando sacó a sus antepasados de Egipto, sino que les ordenó obedecer su voz.
Sin embargo, no obedecieron, sino que endurecieron su corazón y se volvieron peores que sus antepasados. Profanación del valle de Hinnom, Jeremías 7. 29-34 Judá ha llenado el valle de Hinnom con ídolos y ha quemado a sus hijos e hijas en el fuego, algo que Dios nunca ordenó. Como resultado, Dios traerá tal destrucción que el valle será llamado Valle de la Matanza, y los cadáveres serán alimento para las aves y las bestias. En resumen, Jeremías denuncia la falsa seguridad del pueblo en el templo y su desobediencia continua a la ley de Dios. Advierte que la destrucción vendrá sobre ellos a menos que se arrepientan y cambien su comportamiento. Aquí tienes un resumen del capítulo 8 de Jeremías. Lamento por la apostasía de Judá. El capítulo comienza con una profecía sobre la profanación de los huesos de los líderes y el pueblo de Judá como castigo por su idolatría, Jeremías 8, 1-3. Reprobación por la obstinación y la falsedad. Jeremías critica la terquedad del pueblo en sus caminos y su apego a la mentira, lo que les impide volverse a Dios, Jeremías 8, 4-7. Juicio inminente por la transgresión. Se anuncia un juicio severo debido a la transgresión continua del pueblo y la falsedad de los escribas al interpretar la ley, Jeremías 8, 8-12. Desolación y sufrimiento por la invasión. El profeta describe la desolación que vendrá sobre la tierra debido a una invasión, con llanto y dolor por todas partes, Jeremías 8, 13-17. Angustia del profeta por el dolor del pueblo. Jeremías expresa su profunda angustia y tristeza por el sufrimiento de su pueblo, preguntando si no hay cura para su enfermedad, Jeremías 8, 18-22. El capítulo 9 de Jeremías expresa la angustia del profeta por el pecado del pueblo y el juicio venidero. Jeremías lamenta la falsedad, el engaño y la maldad que permean la sociedad, reconociendo que estas acciones han provocado la ira de Dios. Lamento por la maldad del pueblo. Jeremías expresa su deseo de alejarse de la maldad de su pueblo, anhelando un lugar en el desierto donde no tenga que presenciar su pecado. El profeta reconoce que la lengua del pueblo es como una saeta mortífera llena de engaño, y que sus palabras de paz son en realidad una trampa. Juicio inevitable. Dios declara que refinará y probará a su pueblo, pero también advierte sobre el juicio que vendrá sobre ellos debido a su maldad. El lugar desierto al que se refiere Jeremías es una metáfora que representa un anhelo de alejamiento de la corrupción y la maldad que lo rodeaban. No se trata necesariamente de un lugar físico específico, sino más bien de un estado de aislamiento y pureza espiritual donde Jeremías podría evitar ser testigo del pecado de su pueblo. Significado simbólico. El desierto simboliza un lugar de soledad, aridez y vulnerabilidad. En este contexto, representa el deseo de Jeremías de escapar de la influencia corruptora de la sociedad y encontrar un espacio donde pueda conectarse con Dios sin las distracciones del pecado. Anhelo de pureza. El anhelo de Jeremías por un lugar desierto refleja su profundo dolor y frustración por la desobediencia de su pueblo. Él desea un lugar donde pueda preservar su propia integridad y lamentar la situación de su nación sin verse contaminado por su maldad. El capítulo 10 de Jeremías contrasta al Dios verdadero con los ídolos falsos, destacando la necedad de adorar creaciones humanas en lugar del Creador. El profeta exhorta a Israel a no seguir las costumbres de las naciones ni a temer las señales del cielo, pues sus dioses son vanos y no tienen poder. Exhortación a no seguir las costumbres de las naciones. Jeremías advierte al pueblo de Israel que no aprendan el camino de las naciones ni teman las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Esto se debe a que las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan un árbol del bosque, lo labran con hacha, lo adornan con plata y oro, y lo clavan con clavos para que no se mueva. Estos dioses no hablan, no caminan, ni pueden hacer mal ni bien. Contraste entre Jehová y los ídolos. El profeta contrasta la naturaleza inerte y artificial de los ídolos con el poder y la majestad de Jehová, el Dios verdadero y viviente, creador del cielo y de la tierra. Jeremías proclama que Jehová es el único Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ante su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sostener su indignación. Juicio venidero. Jeremías anuncia que los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él describe a Jehová como el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y el que extendió los cielos con su inteligencia. A la voz de Jehová se produce un tumulto de aguas en los cielos, y él hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Él produce los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Conclusión sobre la vanidad de los ídolos. El capítulo concluye reafirmando la necedad y la vacuidad de los ídolos. Todo hombre se embrutece y le falta conocimiento. Se avergüenza todo fundidor a causa de la imagen, porque su ídolo es mentira, y no hay espíritu en él. Vanidad son, obra de errores, en el tiempo del castigo perecerán.